Sí, lo sabemos. Ned Stark era un hombre bueno y honorable, y no merecía morir. Mucho menos a manos de personajes malvados y perversos hambrientos por poder. Pero si analizamos la historia con mayor detenimiento, desde la lógica y mera sensatez, nos daremos cuenta de que todas las tragedias y desdichas que vinieron hacia los Stark son causadas por su propia ineptitud, al estos desconocer completamente cómo funcionaban de verdad las reglas del juego. Analicemos. Ned Stark es el señor gobernador del norte, una porción de tierra enorme y vasta, pero a la vez fría y abandonada en Poniente. Él vive cómodamente de la calidez de su hogar, es amado por sus hijos y alabado por sus súbditos. Nadie duda ni desafía su autoridad, pues éste es capaz de satisfacer los intereses y necesidades de todos. Todos están satisfechos, él simplemente no tiene enemigos. Tiempo atrás participó en una guerra que se llevó la vida de su padre, su hermana y su hermano mayor, el verdadero heredero de todas sus posesiones. Él combatió al lado de Robert, el rey. Ganaron y finalmente pudo regresar a su hogar para gobernar ahora como heredero. Su comodidad culmina cuando un día su amigo, el rey Robert, solicita sus servicios como ayudante del rey. Ahí inicia su nueva vida en una ciudad distinta. Desembarcó el rey, un lugar hostil en el que carece de verdaderos amigos y de la autoridad total de la cual él está acostumbrado. Además, en el reino existe un vacío de poder. El rey se dedica cuerpo y alma a emborracharse y a fornicar con prostitutas, dejando el reino delegado a sus subordinados incompetentes y ambiciosos, los cuales endeudaron el reino por completo. El rey muere súbitamente, embestido por un siervo, o quizás por algo más. En su lecho de muerte vuelve regente del reino a Ned, hasta que su hijo, Joffrey, alcanzará la mayoría de edad. Todo parece ir de maravilla, ahora es el hombre más poderoso del reino. Podría usar su poder para incidir positivamente en la rehabilitación del reino. Podría influir en la educación del pequeño príncipe para prepararlo virtuosamente para su inevitable deber. O quizás, si no le gustaba lo suficiente, podría hacer algo más. Después de todo, él tenía la autoridad. Pero sabemos cómo termina. Regla número 1. Nadie gobierna solo. Todo estado o entidad administrativa está conformada por una jerarquía de poder. No importa su naturaleza, desde gobiernos autocráticos a los democráticos, reinos o dictaduras, ningún sistema está exento de estas. Las jerarquías son una forma simple de organización social, una manera de ordenar a los individuos dependiendo de sus funciones y capacidades. Aquel que ocupa el eslabón más alto de la pirámide goza de la capacidad de tomar decisiones y de mandar sobre los demás. Así que dependiendo de la posición de cada individuo en la jerarquía, los unos sobre los otros tendrán poder y dependencia de forma sucesiva. En el mundo de Juego de Tronos se nos presenta un tipo de gobierno feudal clásico. En este existe un rey que gobierna frente a 7 reinos, cada uno con un grado considerable de independencia. Cada uno de estos reinos tiene sus propios líderes, casas nobles que en un pasado gobernaron autónomamente como reyes, pero que ahora son vasallos directos de la casa gobernante de desembarco del rey. A su vez, en cada una de estas regiones independientes existen otras casas vasallas de estas casas nobles gobernantes. Estas casas nobles administran pequeños territorios, que a su vez se dividen en entidades aún más pequeñas y que son gobernadas por casas nobles menores. Por ejemplo, en la Tierra de los Ríos, la casa noble gobernante son los Tully. A su vez, ellos gobiernan frente a otras casas pequeñas como lo son los Blackwood o los Bracken. Estas últimas gobiernan pequeñas porciones de tierra dentro del territorio Tully de la Tierra de los Ríos. En resumen, el rey es el gobernante general de los 7 reinos. Sin embargo, cada reino tiene un grado alto de independencia con sus gobernantes propios. El rey deliberadamente no puede tomar decisiones que afecten negativamente a las demás casas nobles. De lo contrario, estas pueden fácilmente rebelarse y cambiar el orden social, cosa que pasa constantemente en el mundo de Juego de Tronos, como en la rebelión de Robert y la guerra de los 5 reyes. Las casas nobles principales pueden alzarse en armas si se creen ofendidas por el rey, y es deber de sus vasallos seguir sus señores feudales en combate, por lo que el rey se ve muy limitado en poder real, y depende mucho de los intereses de los nobles. Ok, regresemos a Ned Stark. Más allá de lo honorable y bondadoso, Ned Stark era ingenuo, soberbio y arrogante. Cuando llegó a desembarco el rey, creyó que por solo tener el cargo de ayudante del rey, todos a su alrededor tendrían que obedecerle y tener los mismos intereses que él. Él ni siquiera se molestó en entender lo que los demás querían, y lo único que hizo fue pelearse con todos porque consideraban que eran personas sin nada de honor. Pero lo que olvidaba Ned Stark era que en desembarco el rey, él no era el gobernante absoluto.
sino que era un completo extraño. En Invernalia gobernaba por derecho propio. Todos aceptaban su voluntad. Estaba acostumbrado a ser amado y respetado por todos sus súbditos, pero Ned Stark ya no estaba ahí, ni siquiera era guardián del norte. Él estaba en un territorio nuevo, donde su influencia era nula. Sí, tenía el segundo cargo más importante del reino, pero él carecía verdaderamente de amigos reales, y para inmiscuirse en el poder se necesita más que solo un título. Ned, días antes de que muriese el rey, pensó que sería una excelente idea pelearse con los más poderosos, los Lannister. Primero decidió que era una buena idea el dejar que su mujer apresara al pequeño Tyrion Lannister, y por si no fuera poco, se atrevió a llamar a juicio a Tywin Lannister, el hombre más poderoso del reino. Y para terminar, decidió explícitamente amenazar a la reina con decirle al rey Robert que sus hijos eran unos bastardos y que los declararía ilegítimos. La reina fue muy directa. Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Una clara advertencia en el que transmitía que iría hasta el fin con tal de obtener sus objetivos. Advertencia que Ned subestima y pasa totalmente desapercibida. Al mismo tiempo se negó de recibir la ayuda de los menos poderosos, Renly Baratheon, quien puso a su disposición 50 hombres para asegurar el trono. Por otro lado estaba Meñique. Este se ofreció a ayudar en numerosas ocasiones a Ned Stark para gobernar, quizás con artimañas cuestionables, pero eficaces, pero Ned se negó terriblemente. Ned Stark ni siquiera se preocupó por entender los deseos de Meñique. Él era un personaje sediento por poder, pero Ned ingenuamente olvida todo eso al pedirle que desinteresadamente le ayudara a mantener su causa sin que él obtuviese ningún tipo de beneficio a cambio. Él obviamente lo traiciona, porque para él la recompensa, siendo leal a los Lannister, era mayor que hacerle caso a un señor terco y soberbio. Y ya todos sabemos lo que ocurrió. I did warn you not to trust me. Pero, ¿qué debió hacer Ned Stark? Bueno, pongamos de ejemplo la siguiente historia. A la muerte de Julio César, Octavio, su sobrino nieto, fue nombrado su heredero e hijo adoptivo. César dejó a Octavio grandes fortunas y un nombre importante en la sociedad. Sin embargo, esto no era suficiente para ganar el control de la República Romana. Después del asesinato de César, Roma se vio envuelta en una enorme variedad de enfrentamientos militares, lo que trajo caos político y económico, además de un vacío de poder. Octavio buscó la manera de escalar políticamente, buscando el apoyo de los hombres más poderosos, el Senado, los mismos que habían asesinado a su tío abuelo. Estos buscaron una forma de usar su legado político como hijo de César para acabar con sus enemigos. Sin embargo, él sabía que después sería despreciado y desechado, por lo que inteligentemente decidió dar la vuelta para pactar con los menos poderosos, Marco Antonio y Lépido, enemigos del Estado, para formar lo que se conocía como Segundo Triunvirato, en el que firmaron una alianza para controlar la República y destruir lo que quedaba del Senado. Una vez se asentaron en Roma, debían desaparecer cualquier rastro de subversión. Hicieron una lista de 300 senadores y 2000 caballeros que fueron condenados a muerte. Sus bienes fueron confiscados y repartidos entre sus ejecutores. Muy cruel, despreciable, sí, pero eficaz. Maquiavelo decía: a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque si se vengan de las ofensas leves, de las grandes no pueden. Así que las ofensas que se hagan al hombre debe ser tal que resulte imposible vengarse. Una vez restablecido el orden de Roma y enriquecidos con el dinero de sus antiguos adversarios, partieron a Macedonia a destruir el ejército del bando senatorial remanente en la batalla de Filipos, para finalmente ganar y repartirse entre los tres el territorio de Roma. Octavio, una vez que con la alianza logró sentarse en el poder, buscó excusas para concentrar el poder en solitario. Para ello usó la propaganda para hacer enemigos de Roma a su antiguo aliado Marco Antonio, y puso en contra de su propio ejército a Lépido, cuyos legionarios desertaron del lado del propio Octavio. Y así, una vez destruidos de raíz todos sus enemigos y posibles rivales, Octavio pudo gozar de autonomía y paz, actuando como gobernador absoluto, precursor de una Roma en crecimiento y prosperidad. Regresemos a Ned Stark. Ya tenemos claro que lo más importante dentro de una jerarquía de poder es el comprender los deseos de los demás, para de esa forma saber sus intenciones y prever cómo desde nuestra posición podemos beneficiarlos y recompensarlos, para así ganarnos fácilmente su lealtad. Eso sí, las recompensas deben ser jugosas pero lentas.
en donde los deseos de nuestros subordinados nunca sean saciados por completo. Así garantizamos un poco de lealtad y dependencia. Ned Stark ni nadie pueden tomar decisiones deliberadamente, sin comprender cómo éstas pueden afectar a los demás miembros de la jerarquía, porque ellos son los que verdaderamente nos mantienen en el poder. Y créeme, si los ofendemos, no durarán en destronarnos y poner a otra figura que sí represente sus intereses. Es un fenómeno que pasa mucho en el mundo de Juego de Tronos. Intentan ir en contra de la jerarquía de poder impuesta, y asimismo generan una nueva guerra civil. Ni Robert ni Ned comprenden este concepto tan básico. El primero porque piensa que ganar era igual que gobernar, y el segundo porque intuía que todos debían de tener los mismos códigos morales que él. Por otro lado, Octavio sí que conocía las reglas del juego. Él sabía que su título como heredero de César no era suficiente, así que escuchó y pactó con los menos poderosos para destruir a los más poderosos. Él sí que veló por los intereses de sus aliados. Por medio de su gran fortuna se aseguró de comprar la lealtad de cada uno de sus hombres y de recompensar al pueblo llano para ser amado y respetado. Pero de esa misma manera, no le importó ser cruel y sanguinario para ser temido y evitar ser traicionado. La muerte de Ned Stark estaba premeditada desde el primer momento en que llegó a desembarco del rey, porque él no era un buen jugador, era un pésimo gobernante condenado al fracaso, porque en el Juego de Tronos se necesita mucho más que bondad y honor, se necesitan acciones cuestionables, pero necesarias para llegar y mantener el poder. Podemos herir a otros, podemos parecer crueles y malvados en ojos ajenos, pero es el precio a pagar cuando jugamos al juego del poder.